vía digestiva alta, esofágica, y la relacionada a reflujo gastroesofágico. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cuáles son los objetivos del tema? Básicamente, definir qué es reflujo, entender algo de la fisiopatogenia, definir síntomas y su relación entre la vida diaria del paciente, conocer complicaciones de la enfermedad, conocer qué pacientes son candidatos a cirugía, ya sea por vía o quirúrgica, y conocer los diferentes tratamientos y cuándo están indicados. ¿Sí? Eso es lo primero, o lo que tratamos de entender con lo que vamos a exponer. Miren este caso clínico, es un paciente joven, relativamente joven, 49 años, varón, que consulta por presentar pirosis, casi 5 años de enfermedad, o 5 años de síntomas. Es más común en las mañanas, presente en las noches, también, regurgitaciones frecuentes y dificultad para conciliar el sueño. Es decir, es un paciente con síntomas de reflujo que empieza a tener manifestaciones que están yendo o que están afectando su calidad de vida. No le dejan dormir, tiene regurgitaciones frecuentes. ¿Qué datos clínicos importantes tiene este paciente? El último año ha subido 12 kilos de peso. Presenta signos de alarma adicionales. Hipertensión arterial y diabetes. Diabetes no tiene, hipertensión arterial, es fumador, fuma dice 3 cigarrillos por día y ocasionalmente consume alcohol. Presión arterial 130/85, frecuencia cardíaca 87, peso 94, talla 1,68, su IMC 33, está gordito, ¿no? Y el examen físico no hay alteraciones, pero llama la atención un paciente menor de 50 años, con 5 años de enfermedad, que ha empezado más o menos a los 45 años, sus síntomas, 35, perdón, 45, ¿no? Y tiene básicamente subido de peso de casi 12 kilos el último año. Y empieza a tener dificultades para dormir, regurgitaciones, ¿no? Y probablemente los reflujos nocturnos sean mucho más intensos, ¿no? ¿Qué podemos hablar de reflujo? Básicamente el reflujo es una sintomatología caracterizada por retorno del contenido del estómago por encima o más allá del esófago, ¿sí? Contenido gástrico refluido hacia el esófago o más allá, y que puede llegar hasta la cavidad oral o puede haber retorno a la vía respiratoria, es decir, periodos de broncoaspiración a través de la unión esófago-gástrica, la cual es incompetente. Este dato es importante, ¿sí? No necesariamente el reflujo está asociado a hernia yatal, por eso es importante tener presente que todo paciente que tenga la sensación de que se regresa el alimento por encima de la unión esófago-gástrica, que puede llegar solo al esófago o puede pasar hacia la vía respiratoria o a la faringe, se define como reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y que va a causar, otro dato importante de la definición es que está relacionado con alteraciones en la calidad de vida del paciente y tiene alto riesgo de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes del reflujo? Vale, ¿qué más? Neumonía aspirativa, ¿qué más? Estenosis péptica, ¿qué más? Cáncer de esófago asociado al Barrett. Te altera la calidad de vida, básicamente, eso es importante, ¿no? Es importante acordarse también que todos nosotros podemos tener periodos de reflujo, y eso se llama reflujo fisiológico. ¿Cómo podemos determinar o diferenciar? Existen dos tipos de reflujo, fisiológico y patológico. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El fisiológico es generalmente apenas uno termina de comer. Es de corta duración, ¿sí? Asintomático y bien tolerado, ¿no? O bien tolerado, mejor dicho, es decir, un poco de regurgitaciones esporádicas y se controla con un poco de líquido. Y otro dato importante del reflujo fisiológico es que no se presenta mientras uno descansa, ¿sí? ¿Y el patológico cuál es? Se puede presentar en cualquier momento del día, es de larga duración, que altera la calidad de vida
y puede ocurrir durante el sueño. Estos datos son importantes tenerlos presentes para diferenciar el reflujo fisiológico de patológico. Epidemiológicamente, miren, a nivel mundial, el 5% de la población manifiesta síntomas de reflujo. En Estados Unidos casi el 20%, en Europa 18%, en Asia 5%, y nosotros estamos casi igual que Norteamérica, 23% de sintomatología de reflujo. Incidencia 5.4 por cada 1000 habitantes en Estados Unidos, síntomas mensuales, casi el 25% tienen manifestaciones mensuales, ¿no? Básicamente 5% de la población puede tener manifestaciones diarias, o sea, es básicamente una incompatibilidad con la actividad regular, y el 27%, otro dato importante, es que se automedica más de 2 o 3 veces al mes. ¿Con qué se automedica? Utilizando antiácidos, utilizando inhibidor de bomba de protones. Acuérdense que es un medicamento de venta libre y no tiene control, ni acá ni en Estados Unidos, ¿sí? Es de venta libre. El 33% de los pacientes generalmente son asintomáticos. ¿Qué significa? Yo les hago una endoscopía a estos pacientes y les encuentro erosiones esofágicas, les encuentro leñata, y el paciente, tú le preguntas, ¿tiene reflujo? Y dice, no tengo ninguna molestia. ¿Sí? Relación con respecto a la edad y sexo. La edad temprana es más común en varones que en mujeres. Miren, a medida que va pasando el tiempo, a partir de la tercera década, a partir de los 60 años, es más común en mujeres que en hombres. ¿Por qué se puede presentar esta variación? Probablemente que a partir de los 50 años hay uso de tratamiento hormonal, de reemplazo, y el tratamiento hormonal relaja el esfínter esofágico superior, o inferior, perdón, y puede dar manifestaciones de reflujo. ¿Qué podemos también tener presente? La parte fisiológica, ¿cuál es? Tenemos que tener o entender que tenemos factores que nos agreden y factores que nos defienden. ¿Cuáles son los factores agresivos? Todos los producidos a nivel gástrico: ácido clorhídrico, pepsina y reflujo biliar. ¿Cuáles son los que nos protegen? Toda la parte anatómica: presencia de saliva, ¿sí? Presencia de glándulas a nivel esofágico que segregan también moco, la unión del esfínter esofágico inferior o la indemnicidad del esfínter esofágico inferior, el diafragma, ¿sí? Y básicamente estos son mecanismos que nos van a proteger contra manifestaciones de reflujo. ¿Qué va a pasar acá? Si tenemos un esfínter funcionante adecuado, no vamos a tener por qué tener síntomas de reflujo. ¿Cómo está controlada o formada la parte de la barrera antirreflujo? Básicamente mediada por el esfínter esofágico inferior, la parte del diafragma y el ligamento frenoesofágico. Esta parte anatómica y la ubicación del estómago dentro de la cavidad abdominal nos permite tener o evitar síntomas de reflujo, ¿sí? Es decir, si tenemos una buena función del ligamento frenoesofágico, una buena angulación del esófago con el estómago, una altura adecuada del esfínter esofágico inferior, vamos a tener o no vamos a tener manifestaciones de reflujo. El esfínter esofágico inferior, es importante acordarse que es un esfínter funcional. Tiene más o menos una longitud de 2 a 4 centímetros, ¿sí? Está formado por el músculo liso circular, que básicamente es hipertónico, ¿no? Y básicamente está al nivel del hiato diafragmático. Genera una presión en reposo mayor que una presión intraabdominal. Es decir, el esfínter, la parte interna, la parte circular interna de la parte distal del esófago, forma parte del esfínter. Pero cuando ustedes hacen una autopsia, no van a encontrar un esfínter como el píloro, por ejemplo, ¿no? Es una parte netamente funcional, ¿no? Cuando uno hace una autopsia a un paciente o a un cadáver, no van a encontrar un esfínter, van a encontrar esto abierto, relajado, ¿no? Y no hay movimiento, no hay manera de estimular contracción si le hacemos algún estímulo eléctrico en esa zona, ¿sí? Básicamente está formado entonces por una longitud de casi, lo ideal es que se mantenga por encima de 4 centímetros, ¿sí? De 2 a 4 centímetros es el tamaño del esfínter esofágico inferior.
Otra cosa que hay que acordarse, que este esfínter o la parte distal del esófago es sensible a algunas sustancias que se pueden producir. Todas las sustancias que pueden estimular el esfínter esofágico inferior pueden causar hipertonía, que son las que tratamos de buscar cuando el paciente tiene problemas de reflujo, o relajación del esfínter. Empezando con alimentos, miren. Alimentos que aumentan la presión del esfínter, básicamente proteínas. Alimentos que relajan el esfínter, gaseosa, chocolates, alcohol, ¿no? Fármacos, alfa-adrenérgicos, antiácidos, metoclopramida, domperidona, prostaglandina F2, aumentan el tono del esfínter. La gastrinimotilina, la bombecina y la sustancia P también son sustancias que aumentan el tono del esfínter. Sustancias que relajan el esfínter: somatostatina, secretina, estrógenos, colecistoquinina. Miren, los estrógenos, por este dato, probablemente en las personas de la tercera edad, en mujeres, haya mayor posibilidad de relajación del esfínter y mayor síntomas de reflujo, ¿no? Sustancias que disminuyen la presión, miren, tantos medicamentos: calcio antagonistas, beta-adrenérgicos, barbitúricos, ¿no? Dopamina, teofilina. Estas sustancias mucho se utilizan en pacientes asmáticos, ¿no? La mayoría de estos pacientes tienen manifestaciones extradigestivas. ¿Qué le dicen al paciente? Tienes asma, debes usar tus inhaladores mañana, tarde y noche. ¿Y qué te va a decir el paciente? Cada vez que me uso el inhalador en la noche, no puedo dormir porque tengo un reflujo terrible. Probablemente tenga mucha relación con estos broncodilatadores. La teofilina también es un broncodilatador. ¿Cómo se hace el aclaramiento esofágico? Que es un mecanismo de defensa que tenemos. Acuérdense que de manera fisiológica se puede relajar el esfínter y va a salir líquido ácido o alcalino, ¿no? o irritante al esófago. Y el mecanismo de defensa de nuestro esófago va a ser básicamente tratar de limpiar el esófago. ¿Qué va a pasar? Toda la bilis, sustancias pancreáticas regresan al estómago, hay retorno de ácido clorhídrico y pepsina hacia el esófago, aumento de la presión intraabdominal, que puede ser por uso de ropa ajustada, por ejemplo, o sobrepeso, ¿no? Distensión del fondo gástrico. ¿Y qué va a ocasionar? Nuestro esófago empieza a tener movimiento peristáltico propulsivo, hay hipersalivación, hipersecreción. ¿Qué les va a comentar el paciente con reflujo? Cada vez que tengo acidez, mi boca se llena de saliva, el flushing que se llama. Probablemente tenga que ver con un mecanismo de protección o de defensa para que el paciente empiece a deglutir alguna sustancia alcalina que le pueda controlar el reflujo. ¿Sí? Las barreras fisiológicas básicamente están protegidas y están mediadas, uno por la indemnicidad de las células, ¿no? Y otro por las sustancias que se producen. La barrera de defensa básicamente está en la parte por debajo de las células, que básicamente está mediada por la parte de circulación adecuada, buena irrigación, la permeabilidad o la indemnicidad de todas las células epiteliales de manera adecuada, ¿no? Barrera de defensa epitelial, la síntesis o producción de bicarbonato que se da a nivel de la luz esofágica, y también la presencia de la capa acuosa mediada o liberada por las glándulas salivales que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa en estos pacientes? Que van a mantener y va a permitir que el pH se mantenga en un pH alcalino. ¿Cuáles son los factores agresivos entonces? Ácido, pepsina, bilis y tripsina, ¿no? El mecanismo de daño que va a ocasionar estas sustancias básicamente es por efecto directo, efecto proteolítico, ¿no? Y básicamente esta es la causa por la cual van a ocasionar destrucción de la mucosa. ¿Qué va a causar en nuestros pacientes? Básicamente las manifestaciones clínicas de acidez o quemazón. Refluya ácido, refluya sustancia alcalina. La sintomatología o la manifestación de nuestro paciente siempre va a ser manifestación de acidez o de dolor retroesternal. Entonces, ¿qué podemos decir del reflujo? ¿Por qué se producen los síntomas? Por un desbalance entre los factores agresivos y los factores de defensa. ¿Cuáles son los factores agresivos? Bilis, pepsina, ácido clorhídrico, enzimas pancreáticas. Y los mecanismos de defensa, la barrera de mucosa y el aclaramiento esofágico. Ahí va a mediar algunos otros factores asociados o adicionales, como la incompetencia de la barrera
diarrea antirreflujo, relajación o disfunción del esfínter esofágico inferior, hipotonía basal, relajaciones transitorias del esfínter, ¿sí? O alteraciones anatómicas asociadas básicamente a un problema de una hernia hiatal. Esta es una hernia hiatal, ¿sí? Es la protrusión de la parte superior del estómago, ya sea de manera completa o paraesofágica, que va a ocasionar en algunos pacientes síntomas de reflujo. Hay un grupo de pacientes que les hacemos endoscopia, encontramos la hernia y no hay lesiones esofágicas. Ustedes le preguntan al paciente y tampoco tiene manifestaciones de reflujo. Probablemente sus otros mecanismos de control antirreflujo que tiene funcionen de manera adecuada y controlen sus síntomas. Los factores que agravan el reflujo, básicamente, la hernia hiatal, la gestación, la obesidad, el uso de ropa ajustada empeora el reflujo, consumo de tabaco y alcohol, ingesta de grasa, chocolates, comida condimentada, cafeína y los medicamentos, nitratos, teofilina, anticolinérgicos, beta bloqueantes, antagonistas del calcio, medicamentos de uso regular o común en cardiología, medicamentos que usa el neumólogo, ¿sí? Y contradictoriamente muchos pacientes acuden a la consulta antes que al gastroenterólogo a la parte de neumología porque el paciente tiene síntomas de broncoespasmo asociado al reflujo gastroesofágico. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar en la anatomía patológica? Infiltrado eosinofílico, hiperplasia de la capa basal, elongación de las papilas y la lámina propia y generalmente la ausencia, otro dato importante, la parte histológica, ¿sí? Es un dato que puede orientar al reflujo, pero la presencia de esto o la ausencia de esto no excluye sintomatología de reflujo. Lo más importante es la manifestación clínica del paciente. Yo le hago una endoscopía a un paciente que me dice tengo acidez, tengo quemazón, le arde detrás del pecho, hago la endoscopía y no encuentro nada, no quiere decir que no tenga reflujo. Puede ser que tenga un reflujo alcalino y tenga manifestaciones clínicas. Ese paciente probablemente acabe en una densitometría para medir eventos de reflujo en 24 horas. De acuerdo a las manifestaciones de reflujo, han empezado a aparecer una serie de clasificaciones que van a encontrar ustedes en la literatura y que básicamente diferencian al reflujo en síndromes o manifestaciones esofágicas y manifestaciones extraesofágicas. ¿Qué es lo más común? Lo que encontramos aquí, ¿sí? Síndromes sintomáticos, es decir, los pacientes con reflujo típico, que tiene acidez, vinagrera, regurgitaciones, dolor asociado al reflujo, ¿no? Y pacientes con manifestaciones de hallazgo endoscópico, esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, esófago de Barrett y cáncer esofágico. Esto es lo más común. Pero han aparecido pacientes que son vistos por otras especialidades, como son los otorrinos y los neumólogos. Y se han encontrado manifestaciones extraesofágicas con reflujo o alteraciones establecidas, como es tos por reflujo gastroesofágico, laringitis, otitis, asma, erosiones dentales, ¿sí? Pero básicamente lo que se ha encontrado es tos por reflujo, laringitis, asma y daño de la dentina de los dientes asociado a reflujo. Y asociaciones propuestas, patología relacionada a la vía respiratoria alta, lesiones en la faringe, lesiones en el oído medio, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media recurrente. Son básicamente manifestaciones no convencionales, pero últimamente se ha estado viendo que estos pacientes con problemas de laringitis a repetición o sinusitis o otitis les dan inhibidores de bomba de protones y mejoran considerablemente sus síntomas. En estos grupos, básicamente, se ha determinado que podría estar relacionado con manifestaciones de reflujo. Entonces, de acuerdo a lo anterior, tenemos síntomas típicos y atípicos. ¿Cuáles son los típicos? Pirosis, regurgitaciones, disfagia o dinofagia. Puede haber manifestaciones de mala digestión, flatulencia, náuseas, hipersalivación, accesos de hipo por irritación de la parte distal del esófago, dolor epigástrico.
Y los atípicos son las manifestaciones en la vía respiratoria, afectaciones en la parte de la faringe, el oído medio, manifestaciones respiratorias asociadas a broncoespasmo, manifestaciones orales, ¿no? Lesiones en la dentina prostática. La pirosis es el síntoma más común de reflujo, ocurriendo en casi, si no es en la mayoría de pacientes, casi el 75% de los pacientes tienen síntomas de reflujo gastroesofágico. Y la tos crónica es un síntoma frecuente de reflujo, también hay que tener presente. 75% de los pacientes tosedores pueden tener en algún momento manifestaciones de reflujo, ¿no? Y generalmente un grupo grande no tiene síntomas de reflujo. La tos relacionada a ERGE puede responder a la terapia de supresión de ácido. Más del 40% de los casos con tos crónica son causados por reflujo. Es decir, los pacientes que acuden al neumólogo, casi el 40% de los casos, tiene respuesta o resolución de sus síntomas con uso de IVPs. ¿Sí? La tos se puede causar, o secundaria o asociada al reflujo, está causada por reflujo ácido que ingresa al pulmón y o estimula el nervio vago. ¿Sí? La aspiración al tracto respiratorio inferior va a causar excesos de tos. La transmisión del esófago bronquial al centro de la tos también es una estimulación de la parte neurológica que va a ocasionar irritación y espasmo, y lo que va a ocasionar básicamente, consecuentemente, accesos de tos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Siempre la parte clínica nos va a ayudar, ¿no? Se utiliza mucho la prueba terapéutica en pacientes con reflujo, se les da IVPs por temporadas prolongadas, ¿sí? La endoscopía digestiva es parte de nuestro diagnóstico. La manometría esofágica, básicamente para ver la tensión o la presión del esfínter esofágico inferior. La impedanciometría se utiliza más con pacientes con reflujo alcalino. Monitoreo ambulatorio de pH, pH-metría de 24 horas. Y la radiografía de esófago contrastado es básicamente para confirmar el tamaño de un sarcoma, un hernia hiatal. Diagnóstico clínico es lo más importante. Pirosis y regurgitación son los síntomas más clásicos del paciente, que es la pirosis, sensación de quemazón, ¿no? Y regurgitación es el retorno del alimento o del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la cavidad. Son los dos síntomas más importantes del paciente con reflujo. ¿Cuándo debemos hacer endoscopía? En nuestro medio, a todo paciente con manifestación digestiva. Pero algunas literaturas hablan de que hay datos puntuales en los cuales sí o sí debemos hacer el estudio, principalmente si el paciente tiene disfagia, tiene odinofagia, vómitos persistentes, síntomas de anemia o hemorragia digestiva, pérdida de peso o masa palpable. En estos pacientes debe hacerse un estudio endoscópico, ¿no? Y básicamente cuando también sospecho de complicaciones, sospecha de esófago de Barrett, esofagitis, estenosis péptica o sospecha de adenocarcinoma. Pacientes con síntomas típicos que persisten después de un tratamiento de 4 a 8 semanas, que es la prueba terapéutica que deberíamos hacer. Si el paciente tiene síntomas de reflujo, le doy IVPs por 4 a 8 semanas, mejoran sus síntomas, suspendo el medicamento y vuelve a tener sintomatología, debe hacerse un estudio endoscópico. ¿Sí? Pero básicamente, en nuestro medio se practica casi el 100% de los pacientes con manifestaciones de reflujo. ¿Qué vamos a encontrar en la endoscopía? Podemos encontrar erosiones superficiales, lineales, menores de 5 centímetros, mayores de 5 milímetros, o menores de 5 milímetros, compromiso de menos del 70% de la 75% de la circunferencia, o compromiso de más del 75% de la circunferencia. Esto se utiliza para hacer una clasificación de daño del esófago y el esofagitis, o la clasificación de Los Ángeles para esofagitis, ¿no? Que nos habla de erosiones superficiales, pequeñas, menos de 5 milímetros, Los Ángeles A, Los Ángeles B cuando son erosiones más de 5 milímetros, Los Ángeles C cuando son erosiones confluyentes que comprometen casi el 75% de la circunferencia, y Los Ángeles D cuando las lesiones son circunferenciales.
Este tipo de esofagitis va a traer muchas complicaciones. Generalmente, al cicatrizar, va a ocasionar estenosis del esófago, ¿no? ¿En quiénes vamos a hacer pH-metría ambulatoria? Básicamente, pacientes con síntomas típicos sin evidencia de esofagitis en la endoscopía, que es lo que les comentaba. Yo le hago un estudio endoscópico al paciente y tengo un esófago normal, pero clínicamente él me dice, yo tengo acidez, me quema detrás del pecho, ¿no? Síntomas de reflujo. Síntomas típicos de reflujo sin hallazgo endoscópico positivo y que no responde al uso de IVPs. Siempre también nos sirve la pH-metría para demostrar periodos o eventos de reflujo típicos sin esofagitis endoscópica que van a ser sometidos a terapia quirúrgica. Y paciente con síntomas atípicos sin esofagitis endoscópica o manifestaciones extradigestivas, dolor torácico, laringitis, broncoespasmo, tos, ¿no? Que no responden al uso convencional de IVPs. O sea, las indicaciones de pH-metría no es a todos los pacientes con reflujo, sino básicamente los que no tienen hallazgos de reflujo evidentes por la endoscopía o que tienen manifestaciones extradigestivas. Indicaciones: posible afectación de la actividad motora del esófago, la manometría. ¿Sí? La manometría nos mide el movimiento del esófago. ¿En quiénes vamos a hacer? En los que vamos a pensar en una cirugía y en los que vamos a pensar que puede haber una alteración de la funcionalidad del movimiento peristáltico del esófago. La impedancia es otro tipo de estudio que se hace básicamente cuando hay sospecha de reflujo, ¿no? Por endoscopía y con pH-metría, estudio de endoscopía y pH-metría negativas. Esto me sirve para medir reflujo alcalino principalmente, ¿sí? Acuérdense que el reflujo no necesariamente es retorno de ácido, puede ser retorno de sustancias alcalinas, y eso no lo mide la pH-metría convencional. El estudio radiográfico, ¿para qué nos sirve? Para detectar estenosis pequeñas, hernia hiatal en pacientes con disfagia, identificar patologías no relacionadas al reflujo, ¿no? Queden ahí. La primera placa, ¿qué es, muchachos? ¿Dónde está el estómago? Está en la parte superior. Está en el tórax, ¿o eso? No. Su estómago, es un estómago valvulado, debe tener una hernia linfática ese paciente. Todo esto es el estómago, ¿sí? Acá hay parte del estómago adentro, ¿no? Pero todo esto es parte del estómago. Allá que se ve una hernia hiatal grande y se ve daño del esófago. Miren las especulaciones que se ven, las retracciones de cicatrices antiguas, y eso se confirma en el estudio endoscópico, ¿no? Ulceraciones con retracciones esofágicas y estenosis, ¿no? Esto me habla básicamente de problema de reflujo crónico, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene el paciente con reflujo básicamente? Úlcera esofágica, estenosis del esófago por reflujo, hemorragia digestiva, es decir, daños esofágicos del esófago por erosiones, el esófago de Barrett, que es la patología de mayor riesgo, y perforación esofágica, que no es algo, es un ritual, ¿no? El Boerhaave sería una perforación esofágica por vómitos explosivos generalmente. ¿Cuáles son los objetivos del paciente con reflujo? ¿Qué cosas debemos apuntar con nuestro tratamiento? Proveer completo alivio de los síntomas del paciente, principalmente de la pirosis y otros síntomas, remisión o curación de la esofagitis, mantener la remisión sintomática y también ausencia de lesiones endoscópicas, tratar o prevenir complicaciones, es decir, evitar el esófago de Barrett, que es el de mayor riesgo. Conseguir estos objetivos mejora significativamente la calidad de vida. El control de la secreción ácida es la medida más efectiva para conseguir estas metas. ¿Qué va a utilizarse básicamente como terapia? Medidas de alimentación, medidas higiénico-dietéticas, uso de antiácidos, alginatos, los H2 ya no se utilizan, IVPs, prokinéticos y cirugía. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Evitar que el ácido regrese al esófago, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente
disminuyendo los volúmenes de alimento en el paciente, que sea menos cantidad de comida, que coma más temprano de lo habitual, ¿sí? Esto de elevar la cabecera de la cama es una opción que podemos tener. Evitar el decúbito postprandial, es decir, no se debe recostar el paciente después de comer. Corregir el sobrepeso, evitar la presión intraabdominal, es decir, no usar ropa ajustada, no realizar ingestas de alimentos de manera abundante, evitar alimentos que empeoran el reflujo, como los chocolates, el café, el té, gaseosas, alimentos cítricos, ¿no? Y alimentos grasos. Si el paciente no puede dejar de cenar, que coma una dieta rica en proteínas en la noche, que puede ser una alternativa. Pero lo ideal, más que elevar la cabecera de la cama, es que la última alimentación, el último alimento sólido que ingiere el paciente, sea por lo menos 3 horas antes de recostarse. Prokinéticos que podemos usar, que aumentan o que aceleran el vaciamiento gástrico: metoclopramida, domperidona, citalopram y mosaprida, y sustancias que aumentan el tono del esfínter esofágico inferior y aumentan el vaciamiento. Principalmente de estos 4, la metoclopramida es una buena opción. Lo malo de esto es que relaja el esfínter epílogo y puede empeorar el reflujo, ¿no? Reflujo alcalino, ¿no? Y tiene un papel limitado en el tratamiento del reflujo, no es 100% efectivo. Puede tener algún efecto beneficioso en algunos pacientes con síntomas predominantemente relacionados a regurgitaciones, pero no son la terapia ideal. Los antisecretores siguen siendo la primera terapia o la primera opción de tratamiento, ¿no? El que usamos más es el esomeprazol como primera opción, de 4 a 8 semanas, ¿no? En general de 20 a 40 miligramos, dependiendo de los síntomas del paciente. Y un dato importante de los IVPs, ¿cuál es, muchachos? ¿A qué hora debe darse? ¿Ah? ¿Cuándo? Al dormir, al despertar, ¿cuándo se le da? ¿Ah? ¿Por qué se da media hora antes del desayuno? ¿Por capricho? ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatogenia por la cual, o la parte farmacodinámica o farmacocinética por la cual le tenemos que dar media hora antes de comer? ¿Cuál? De ácido para que el IVP actúe y esas horas se secreta. ¿Qué? Pues por capricho de la suerte. ¿Por qué no se le da después del desayuno o con el desayuno? ¿O sí se le puede dar con la comida? No es que necesite ácido para funcionar. Lo que hacen estos productos es se pegan o se unen a donde se liberan los hidrogeniones. Es una sustancia que se fija y bloquea los canales donde se liberan los hidrogeniones. La finalidad de este producto es bloquear esa liberación. Si yo le doy después de comer, va a bloquear hidrogeniones, pero la cantidad que va a bloquear es insuficiente para controlar los síntomas. Va a bloquear lo que no se ha liberado. ¿Qué pasa cuando comemos? Liberamos hidrogeniones para que podamos digerir la comida. La idea de darlo antes es bloquear esos canales y que cuando el paciente ingiera alimento no segregue mucho ácido. Esa es la idea de darle temprano. Hay otros productos nuevos que han salido, los PICAPs que se llaman, que son medicamentos que no tienen efecto o tienen otro mecanismo de acción que no son limitados por el consumo de alimentos. Es por eso que se recomienda siempre darlo antes de la ingesta de alimentos, media hora antes. ¿Sí? Y si el paciente toma algún otro medicamento, hay medicamentos que deben tomarse en ayunas, como la levotiroxina, por ejemplo, la idea es no superponerlo, porque si no vamos a ocasionar disminución de la absorción del medicamento. No se debe dar junto con antibióticos, porque también vamos a bloquear la absorción de esos antibióticos, ¿no? En promedio se utiliza de 4 a 8 semanas y el 70-80% de los pacientes presentan alivio completo de los síntomas con los IVPs. Pacientes con esofagitis erosiva, ustedes le hacen un control endoscópico a las 4 semanas y van a encontrar un esófago relativamente.
Se hicieron algunos estudios, miren, estos estudios son antiguos, inclusive con el uso de los bloqueantes H2, pero el que mejor efecto tiene siempre ha sido los IVPs, ¿no? Hasta el momento. Los más nuevos, ¿qué función tienen? O sea, ¿qué diferencia entre los nuevos y los antiguos? La vida media que tiene. Este es el más antiguo, ¿no? El omeprazol. El bloqueo de ácido a nivel del estómago, más o menos dicen que es de 8 a 12 horas. Con el esomeprazol casi se llega a 20 horas de bloqueo, ¿no? El pantoprazol, ¿en qué caso se utiliza? Todos tienen una finalidad de bloquear el ácido. La diferencia es que el pantoprazol lo podemos usar en pacientes multimedicados, pacientes ancianos que utilizan múltiples cantidades de medicamentos y no tienen efecto cruzado o efectos adversos con los otros medicamentos. Ahí podríamos usar el pantoprazol, ¿no? Por eso es la diferencia o la aparición de diferentes medicamentos. El lansoprazol también tiene algún efecto benéfico, pero comparado con el esomeprazol tiene mucho mejor beneficio el uso del esomeprazol que los otros. ¿En qué casos vamos a pensar en cirugía? Si el paciente ha recibido IVPs 8 a 12 semanas y no mejora, podríamos plantear la posibilidad de intervención quirúrgica. Costo elevado del tratamiento médico en paciente joven. Es una decisión media controversial, pero puede ser una opción. Síntomas extraesofágicos de difícil control, presencia de una hernia hiatal gigante con manifestaciones clínicas y pacientes con insuficiencia mecánica del esfínter. Son básicamente conductas quirúrgicas puntuales, pero un dato importante de la cirugía es que muchos pacientes se operan de reflujo o de hernia hiatal y sus manifestaciones o síntomas de reflujo persisten a pesar del tratamiento quirúrgico. En quienes no está indicada la cirugía, edad avanzada, enfermedades que deben el riesgo quirúrgico, peristalsis ausente o deteriorada, es decir, esófagos que no tienen movimiento peristáltico adecuado, no es prudente hacer una fundoplicatura, y trastornos funcionales, esófago irritable, colon irritable o dispepsia funcional. La mayoría de nuestros pacientes vienen con síntomas de dispepsia, o sea, es medio difícil determinar quiénes van a ir bien con la cirugía y quiénes no. Un dato que a veces utiliza el cirujano contradictoriamente es que el paciente que responde bien a los IVPs es un buen candidato a la cirugía. Porque básicamente tú vas a poder controlar los síntomas de reflujo de manera adecuada, ¿sí? Pero si te va bien con los IVPs, ¿para qué lo mandas a operar? ¿No? Es medio contradictoria esa recomendación. Podría ser en gente joven de uso prolongado de IVPs que dice ya no quiero tomar más medicación y pasa la cirugía, ¿no? Pero también hay que tener presente que estas terapias antirreflujo pueden tener algunas manifestaciones, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la cirugía antirreflujo? Aumentar la presión del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Hay disminución de los episodios de relajación transitoria del esfínter y básicamente inhiben la relajación completa del esfínter, es decir, se altera el movimiento peristáltico adecuado del esófago y del esfínter inferior. Es decir, le vamos a hacer una válvula en el esfínter esofágico inferior para que no tenga reflujo. Si no hay movimiento peristáltico adecuado en el esófago, ¿qué va a tener el paciente? Sensación de disfagia o atragantamiento, ¿no? ¿Cuáles son las cirugías propuestas? Básicamente la fundoplicatura de Nissen, que es la más usada, ¿sí? Consiste en liberar el fondo del estómago y hacer como un capuchón alrededor del esófago superior o del esófago distal y aumentar la presión a ese nivel. ¿Cómo miden la presión el cirujano? Es un método mecánico. ¿Qué utiliza? Pone un tutor en el esófago y a través de ese tutor se hace la presión. No hay un mecanismo para medir a qué presión voy a dejar este esfínter. ¿Qué va a pasar si lo cierro mucho? Va a tener disfagia el paciente. ¿Qué va a pasar si lo suelto o lo dejo muy flojo? Va a empezar a tener síntomas de reflujo nuevamente o no va a mejorar sus síntomas de reflujo. Por eso, esta parte de la cirugía es media controversial. Hay otra, de Toupet, que se llama, que es básicamente una variante de la de Nissen, que no llega a ser un cierre completo del fondo del estómago hacia el esófago, ¿no? Un cierre parcial.
La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿qué complicaciones va a tener? Básicamente, lo más importante es el esófago de Barrett, que tienen que tener mucho cuidado cuando se presenta. ¿Qué podemos entender por el esófago de Barrett? ¿Qué es el esófago de Barrett, muchachos? Metaplasia intestinal en tejido esofágico. Acuérdense de eso, no es metaplasia gástrica, ¿sí? Es metaplasia intestinal, es tejido ectópico intestinal en la mucosa esofágica, por encima de la unión esófago-gástrica, ¿sí? Cambios del epitelio esofágico, que consiste en presencia de metaplasia intestinal en la biopsia de esófago. Cambio de epitelio escamoso a epitelio columnar. Ese es el dato histológico que les va a decir a ustedes: hay un esófago de Barrett. Tengan mucho cuidado y lean bien la descripción del patólogo, porque a veces describen metaplasia gástrica como esófago de Barrett. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces yo puedo tomar la biopsia en la parte cercana al estómago y voy a encontrar mucosa gástrica normal. ¿Sí? Siempre tienen que describirles como epitelio columnar, es decir, mucosa intestinal en el esófago. El esófago de Barrett puede ser circunferencial, puede ser en parches, pueden ser en proyecciones en lengüeta, pero una característica endoscópica es un tejido de color salmonado en la parte distal del esófago. ¿Cuál es la consecuencia, la parte complicada de esto? El desenlace en una posibilidad de una neoplasia de esófago distal. ¿Qué tipo de cáncer va a causar el esófago de Barrett, muchachos? ¿Qué tipo de cáncer hay en el esófago? ¿Ah? Epidermoide, ¿no es cierto? O escamoso. ¿Y qué es el Barrett? Es un adenocarcinoma. Es el único adenocarcinoma que hay en el esófago. Si ustedes tienen una histología de adenocarcinoma, una lesión de esófago, es un esófago de Barrett que se ha convertido en cáncer. ¿Sí? ¿En qué pacientes hay mayor riesgo de Barrett? Cuando hay mayores periodos de regurgitación, mayores periodos de reflujo, ¿no? Pacientes con esofagitis constante o mayor tiempo de exposición del esófago al ácido, ¿no? Cuanto más tiempo, más años de exposición del esófago al ácido tengamos, mayor posibilidad de esófago de Barrett. ¿Sí? Miren, menos de un año, poca probabilidad. Más de 10 años de exposición al ácido, el 20% puede desarrollar. Y mucho más si no reciben medicación. Pacientes con esófago de Barrett tienen riesgo de incrementar o desarrollar adenocarcinoma. El riesgo de cáncer, miren cómo sube de 40 a 125 veces más probable de hacer cáncer de esófago, adenocarcinoma de esófago, que la población general. ¿Sí? O cáncer a nivel esofágico. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasó con nuestro paciente? Miren, ¿se acuerdan del caso, no? Paciente obeso, con sobrepeso, tenía reflujo. Miren su esófago. Erupciones circunferenciales que representan más del 75% de la luz del esófago. Es una esofagitis Los Ángeles D. ¿Qué le dieron? IBPs, 20 miligramos antes del desayuno por 8 semanas, medidas higiénico-dietéticas, recomendación baja de peso. A las 8 semanas el paciente mejora clínicamente, niega pirosis y regurgitaciones, se recomienda baja de peso, control endoscópico a los 4 meses, ese esófago está prácticamente normal. Pero la recomendación inicial de este paciente, medidas higiénico-dietéticas, no comer muy tarde, ¿no? Evitar comer comida chatarra y tratar de bajar de peso. Muchos pacientes con reflujo o con hernia hiatal, cuando se mantienen en su peso ideal, no tienen síntomas. Suben por encima de su IMC, hacen obesidad o sobrepeso y empiezan a tener manifestaciones digestivas. Estos son los temas de hoy, muchachos. ¿Alguna pregunta?